Zona de Emergencia. Tenemos la satisfacción de tener en nuestra mesa tanto a un científico como a un colega periodista de esta casa, que es el responsable de las regiones de nuestro país, cada uno a su manera, y con sus relaciones están dando seguimiento al fenómeno del Niño. Por eso me complazco en presentar a Jorge López. Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cada día Jorge, ¿cómo estás? Está en contacto con nuestra red de corresponsales y de periodistas amigos que nos informan sobre todos los distritos del Perú. Hemos centrado naturalmente la mirada en Arequipa por la gravedad de los hechos y por los muertos que se han producido ahí, pero hay cientos de distritos que se hayan afectados, de manera que queríamos que nos cuente, por favor, cuál es el estado de este tema a la hora que es hoy martes. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Fernando Mávila, ingeniero, y a la audiencia de RPP. Sí, estamos atentos a lo que está pasando con el clima y con los daños, ¿no? Este fenómeno del Niño costero otra vez nos sorprende y es un poco contradictorio decirlo porque ya deberíamos estar preparados. Sin embargo, una vez más nos toma con... No cubiertos, ¿no? Sí, desprevenidos, no preparados. Exactamente, y con autoridades que están pidiendo emergencia a última hora y no hay obras concluidas. Pero yo quería centrarme un poco en el riesgo, ¿no? Efectivamente, como dijo Fernando, en Arequipa ha empezado la emergencia, cosa rara, porque normalmente esperábamos que el golpe inicial sea en el norte, ¿no? Porque un fenómeno de esta naturaleza afecta principalmente al norte del Perú y como lo está haciendo también y como probablemente lo haga dentro de unos días, lamentablemente es así, pero Arequipa empezó y ahora estamos mirando todo el país cómo se está presentando continuamente el riesgo. Hay 18 regiones. 18 regiones. Pero esto varía, o sea, yo estoy hablando ahora del último reporte de INDECI, de las alertas de quebradas, de umbrales rojos, de ríos que se pueden desbordar y de lluvias intensas. 18 regiones, pero esto puede variar, pueden ser 20 regiones, 21 regiones, o sea, es casi todo el país que continuamente está en riesgo. Ahora, Jorge, hay una información importante que manejar. Es indispensable, por ejemplo, que un país que está sometido a este tipo de impacto, ¿no? A este tipo de fenómenos, tenga como... No digo yo precisar el día y la hora en que va a llover, pero por lo menos anticiparse a estos ciclos y tener una suerte de mapa del riesgo. ¿Tenemos esa información? Es decir, podemos en este momento advertir y decir, atención, al norte, vienen lluvias para la próxima semana, a tomar precauciones, o atención, Arequipa, esto se mantiene durante 3 días, porque lo que hemos visto parecía realmente descolocar a las autoridades, parecía que nadie sabía lo que iba a ocurrir, el desconcierto en la cara de las personas que veían cómo sus casas se desmoronaban, los muros de contención incluso se iban, como tú dices, lo de Arequipa, ha sido una sorpresa, pero ¿debió ser una sorpresa? Claro, lo que pasa es que yo creo que en la primera parte de lo que comentas, me parece que el nivel de aviso sí lo tenemos. Yo creo que sí hay instituciones que están avisando, que cumplen con su rol de decir, aquí tenemos alerta de activación de quebradas, tenemos lluvias, un fenómeno del Niño, sabemos como peruanos que nos va a tocar un fenómeno del Niño cada cierto tiempo y por eso se instituyeron estas entidades para hacer reconstrucciones, para hacer obras. Pero creo que el problema está más bien en que no hacemos lo que tenemos que hacer cuando llegue este momento de las lluvias. Alguien decía, alguna vez del CENEPRED nos dijeron para un informe que no son desastres naturales, sino son fenómenos naturales. Y es muy importante porque el fenómeno es una ocurrencia, es algo que va a ocurrir de forma natural. El desastre está más asociado a la falta de planificación. A la mala gestión. ¿Cómo viene desarrollándose la cobertura de RPP? Bueno, estamos recibiendo alertas de nuestros reporteros, pero también de nuestro rotafono. En rotafono el servicio de RPP llega mucha demanda, muchos pedidos de ayuda, de alertas, de lluvias, de inundaciones. En Arequipa fue fundamental y también en Máncora, en Piura también, y sabemos que va a seguir siendo importante el rotafono. Y estamos atentos a lo que está pasando en el norte ahora, sin descuidar Arequipa, ¿no? Arequipa ayer en realidad anoche ha sido una jornada de lluvias, vamos a decir así, favorable porque no ha habido un grado de afectación, pero esto es un albur.
seguramente el ingeniero nos detallará después. Hay dos, hemos escuchado a nuestro compañero Jorge López, que es el responsable de las regiones en RPP, que debía terminar sus explicaciones antes de darle la palabra al científico Eduardo Parodi. Datos generales que creo que deberíamos tener en cuenta. En este momento, según el mapa de Sutran del Ministerio de Transportes, tenemos 3 vías bloqueadas en Cajamarca, en Piura, Olmos, Huarmaca y en la carretera central en Huarochirí también. Estamos hablando por fenómenos climáticos, ¿no? Y hay 16 puntos en todo el país con tránsito restringido. ¿Qué quiere decir? Que los carros avanzan de manera lenta porque hay un solo carril, ahí se están limpiando la zona, en fin. O sea, hay pase, pero es restringido. Quebradas que puedan activarse. Quebradas activadas, exactamente, ¿no? En Tumbes, Piura, Cajamarca, Ancash, Lima Provincia, Huancavelica, en fin. Y lo otro también, solamente dar unos datos que dio INDECI ayer, y esto evidentemente tiene una constante actualización. Estamos hablando, según INDECI, de 48 fallecidos solamente este año, ¿no? Desde enero. 16 de estos fallecidos han sido por tormentas eléctricas y otros 32 lamentablemente murieron por derrumbes, huaicos y deslizamientos. Estamos hablando de casi 90.000 personas afectadas solo por lluvias y unos 9.000 damnificados. O sea, son cifras bastante altas para darnos cuenta de lo grave que enfrenta el Perú cuando viene un niño o una época de lluvias, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Jorge. Contamos contigo para saber lo que está pasando más allá de los límites de nuestra ciudad. Quédate con nosotros para escuchar juntos al ingeniero Parodi, que ha venido con una lámina tomada por la NASA, esta mañana la Agencia Norteamericana del Espacio y Aeronáutica, NASA, su sigla, y una lámina que da cuenta de la situación en nuestra costa. ¿Qué cosa aporta esta información de hoy a las 5 de la mañana, ingeniero Parodi? Buenos días, Buenos días a todos. Efectivamente, venimos monitoreando muy de cerca la evolución de este fenómeno del Niño. El nivel de la anomalía térmica que indican los mapas es de alrededor de 1.6 grados centígrados en promedio sobre la temperatura normal del mar. Eso es muchísimo. Esto es equivalente. Estamos viendo las láminas que nos han Así traído es. amablemente. Efectivamente, ahí se aprecia, sobre el lado izquierdo pueden ver con mucha claridad la anomalía climática de temperatura superficial del mar frente a Tumbes. Esta energía que se ha incrementado en 2 o 3 días es equivalente a la energía de 100 bombas atómicas, para que tengan una comparación de qué tanta energía despliega un fenómeno del Niño. Esa masa de agua que se ha evaporado por el incremento de energía es la que contribuye a las lluvias que hemos visto en días previos en Tumbes, en Máncora, en el norte, ¿no? Este es el Niño costero que están viendo de hoy en la mañana. No solo se ha calentado el norte, como es usual al inicio de todo fenómeno del Niño, sea costero o no. Se ha calentado también frente al sur de Ica, que es lo que justificó o explica de alguna medida los huaicos que han ocurrido en Ocucaje, y se ha calentado también en la parte sur de Arequipa, Moquegua y Tacna, que también explicaría de alguna manera la exacerbación de las lluvias tan severas que hemos tenido en Arequipa. Vale decir que estamos frente a un fenómeno que, a pesar de que tiene pocos días de iniciada la anomalía, ya está causando severos perjuicios al país y no debemos subestimarlo. No debemos esperar a tener 3 meses de estadística para poder declarar la emergencia. ¿Qué es lo que se suele esperar? Correcto, para establecer y determinar que en efecto estamos ante un fenómeno del Niño. En este caso es un fenómeno del Niño costero y no hay duda sobre eso. Ninguna duda, y efectivamente la metodología usual es acumular 3 meses de promedio del sector para poder declarar el Niño. Es lo que hace normalmente el EFEN. Yo vengo de hace ya algunos años tratando de concientizar de la necesidad de cambiar de la metodología. Los 3 meses promedio son útiles para otro tipo de evaluaciones científicas, comparación con núcleos de hielo del glacial Quelcaya o de los corales fósiles de las Galápagos, para otro tipo de estudios o para establecer correlaciones estadísticas. Pero para efectos de alertas tempranas, que es lo que nos interesa a los peruanos, que para efectos de prevenir de la gravedad
de lluvias que se pueden presentar, necesitamos... ¿Cuánto podemos anticipar sobre este fenómeno con la información que tenemos a disposición en el Perú? Es decir, ¿cuánto tiempo puede durar? ¿Cuánta es la temperatura más alta que se puede alcanzar? ¿Cuáles son las acciones inmediatas que hay que tomar precisamente en base a ese panorama? Cuando hablamos de un fenómeno del niño costero, estamos hablando exactamente de qué y cuál es la información que debemos reclamarle a las autoridades, al EFEN, gobiernos locales, gobiernos regionales. Nosotros, en primer lugar, debemos entender que la anomalía del fenómeno del niño que nos importa a los peruanos es en la costera, más allá de lo que pasa en el Pacífico Central, porque es la que nos golpea directamente. Lo que debemos reclamarles a las autoridades es un reporte, por lo menos semanal, idealmente diario, de cómo evolucionan las temperaturas del mar a lo largo de toda la costa peruana. Pero a estas alturas del calendario podemos decir, por ejemplo, que esta situación, esta anomalía o este fenómeno natural que se repite de manera cíclica, a veces con mayor o menor intensidad, va a tener una duración, por ejemplo, ¿hasta cuándo? Podemos decir, vamos a tener esto en marzo, vamos a continuar en mayo, vamos a seguir en junio, no habrá invierno en la costa peruana. Lo cierto es que cuando ya se inicia el fenómeno del niño, ya es una alerta general de que puede prolongarse. Lo real y lo cierto es que no estamos en capacidad de prevenir si va a ser un niño de corta duración, de media duración, de larga duración. Hay niños que eventualmente, como bien me mencionabas, claro, pueden durar 2 años. La información, no sé si ha sido CENAMI o EFEN, no quiero pecar de imprecisión, pero es que tendríamos este inconveniente de la naturaleza hasta noviembre, este calentamiento hasta noviembre. ¿Eso se puede anticipar? No se puede anticipar. Nos podemos preocupar de que eso pueda ser así porque ya tenemos el mar caliente, pero no sabemos si se va a prolongar hasta fin de año o no. Lo cierto es que lo que nos debe preocupar es que si se va a prolongar hasta marzo, porque si esto se prolonga y se incrementa hacia marzo, el panorama climático del Perú va a ser extremadamente grave. Permítanos, por favor, tomarnos una pausa, reflexionar sobre lo que nos ha dicho, sobre todo respecto del mes de marzo, y retomar nuestra conversación con usted y con Jorge López, justamente a propósito del mes de marzo que ya comienza a fin de esta semana. Estamos encima. Vamos a la pausa, Mavi. Son ya las 9:07 de la mañana. Estamos conversando con nuestro compañero Jorge López, jefe de regiones de RPP, quien está muy atento a lo que ocurre en las regiones afectadas. Él nos decía, son por lo menos 18 regiones en el país. La información, por supuesto, está a disposición de ustedes a través de la multiplataforma de RPP. Pero también, y como había dicho Fernando, estamos con el ingeniero Eduardo Parodi, que es un especialista justamente en gestión de riesgos naturales de la Pontificia Universidad Católica. Él nos decía que aquí hay que hacer un seguimiento permanente, porque con la naturaleza no se puede anticipar nada, pero tenemos experiencias anteriores que ya podrían habernos preparado a estas alturas o dejado algunas lecciones aprendidas. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de cómo será marzo? ¿Qué información manejamos ahora para poder por lo menos anticiparnos a las próximas 2 semanas? Esta semana termina febrero. Por lo tanto, ya empiezan las clases escolares, cambia la dinámica, el comportamiento, la actividad comercial también. El sector agricultura necesita información, el sector turismo también. ¿Cómo podemos manejar esto? Usted decía que incluso habría que apostar por una nueva metodología en CENAMI y en EFEN. Pero entre tanto, ¿cómo nos preparamos? En lo inmediato no hay que esperar a que caiga la lluvia, que ojalá no torrencial y ojalá no ocurra en cada distrito del Perú para activar los sistemas de gestión de los riesgos. Ya hoy día se debería activar con el nuevo gobierno que está asumiendo el Consejo Nacional de Riesgo de Desastres y gestionar el riesgo inmediatamente. Hoy, no digo mañana, hoy día el primer responsable a presidir el Consejo Nacional de Riesgo de Desastre es el presidente de la República. Y el primer ministro es el responsable de asumir la Secretaría Técnica. Vale decir que ya hoy día mismo se deben comenzar a adoptar medidas para mitigar los daños que va a haber. Por ejemplo, ¿cuáles medidas? Por ejemplo, ya nosotros deberíamos primero activar todos los sistemas de salud en previsión
a todos los problemas asociados al calentamiento de los fenómenos del Niño, como son pues el chikungunya, el Zika, el dengue y todas estas plagas que usualmente pues nos afectan, ¿no? Deberíamos ya también movilizar sistemas de bombeo de aguas estancadas, por ejemplo, al poblado 26 de octubre, que todas las veces que llueva Piura. se aniega, en Piura, efectivamente. La infraestructura educativa para la inicio de Estaba clases. justo pensando en eso porque colegios. hasta ayer, y ya en todo lo que va de la temporada de lluvias, me parece que son más de 100 colegios por lo menos los afectados. Me quedo corta, 135 decían algunos. Tenemos a los chicos que van a empezar clase en breve. ¿Cómo manejamos eso? Se tiene que articular con el sector educación. Es indispensable articular con el sector de educación para ver si esas escuelas van a estar en capacidad de iniciar clases cuando sea proyectado, ¿no? Con la infraestructura en condiciones adecuadas. Entonces, nosotros no podemos evitar que llueva. Y no podemos saber exactamente si va a llover mucho o poco, aunque el escenario es negativo actualmente. Pero lo que sí podemos hacer es anticipar las respuestas. Y de eso se trata la gestión. Pero de para riesgos eso de desastres. se necesita que las instituciones públicas coordinen entre sí. Y quiero saber si eso se viene haciendo. Usted ya ha solicitado que se convoque el Consejo Nacional, pero hay el CENAMI, hay los gobiernos regionales, hay instituciones de prevención de riesgos, hay defensa civil. ¿Están coordinando? ¿Se están reuniendo los jefes? Yo creo que hay una gran deficiencia en el país en la gestión de riesgos de desastres. Las autoridades locales son las responsables en cada uno de sus distritos y en las provincias de gestionar los riesgos de desastres. Pero lamentablemente no tenemos la cultura de la prevención en el país. No se le da Entonces, importancia. no. Mientras no ocurran lluvias, no se le da importancia. Y es que es mal negocio invertir en algo políticamente que la gente no ve. Entonces las autoridades de turno optan por priorizar de pronto otras acciones y no las que se necesitan. Bueno, en principio yo quisiera que sea enfático en descartar que podemos afirmar, como ha dicho el CENAMI, acá tengo la información precisa, la directora de meteorología, es más, aquí en RPP, ¿no? Dijo Griña Ábalos que el Niño Costero ya se inició y que duraría hasta noviembre. ¿Le parece que es prematuro decir esto? Sí, yo he escuchado detenidamente las declaraciones de ayer en RPP y yo creo que es prematuro anticipar la duración del fenómeno del Niño. De que sí es posible que ocurra, por supuesto, es posible, pero hoy día no lo podemos anticipar. Es más, hoy día deberíamos preocuparnos por qué va a pasar las próximas 4 semanas y monitorear cómo va el fenómeno y después veremos qué perspectiva. No es temporada tampoco para hacer trabajos de prevención, porque tenemos el fenómeno y la emergencia en el momento que atender. Por eso, en atención de enfermedades, en gestionar todo lo que está ocurriendo, estamos hablando, usted ha dicho, de proponer un consejo especializado que se dedique a eso y que articularía no solamente a los ministerios involucrados, ¿no? En todos los aspectos afectados, sino también, como dijo Fernando, la necesidad de hablar y de establecer comunicación permanente con gobiernos regionales y con gobiernos locales. Pero ¿quién debe estar a la cabeza? Es la presidencia del Consejo de Ministros. Es el presidente de la República quien, por ley, tenemos una maravillosa ley, que es la ley del SINAGER, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, la que exige que el presidente de la República sea quien lidere este proceso y que el presidente del Consejo de Ministros sea quien asuma o dirija pues los aspectos técnicos de la presidencia, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho desde el 17? Es una pregunta que hago a ambos, para reducir las vulnerabilidades urbanas, porque lo que más mata es construir casas en lugares de peligro. Absolutamente. Y eso lo conocemos en Lima, porque hay un distrito de nuestra capital, que es Chosica, es verdad que es el más oriental, donde tiene quebradas peligrosas y donde no sé si desde el 17 acá hemos hecho algo para evitar que hayan personas que vivan en viviendas expuestas al riesgo directamente. ¿Qué sabemos sobre esto? Y nuestro marco legal exige actualmente que las urbanizaciones y la infraestructura crítica, como pueden ser escuelas, hospitales y otro tipo de infraestructuras, tengan una evaluación de gestión, una evaluación de riesgo de desastres, un EVAR que le llamamos, ¿no? Entonces, eso ya es una política que se está cumpliendo en los últimos años. Sin embargo, tenemos pues 200 años
años de edificaciones que no necesariamente están adecuadamente ubicadas. Como bien lo comentó Jorge en un principio, el fenómeno sí es natural, las lluvias son naturales, el fenómeno del Niño es natural, pero el desastre no. El desastre lo creamos los seres humanos al ubicar nuestro crecimiento urbano en zonas inadecuadas, al hacer nuestra infraestructura sin los tamaños o la suficiencia de Muy bien, calidad. muy claro. Eso es muy importante porque no solo a veces enfocamos, digamos, la responsabilidad en las autoridades, y es cierto, hay una gran responsabilidad porque manejan presupuesto y tienen que mover la prevención, pero mucho de la ciudadanía también qué hace o qué hacemos como ciudadanos. Seguimos construyendo en lugares que no debemos estar o buscamos al funcionario para lamentablemente transar y que nos deje vivir ahí, y tenemos La informalidad, un país donde estamos ocupando quebradas. Entonces, es muy complicado, ¿no? Muchísimas gracias a ambos, tanto a Jorge López, jefe de regiones del Grupo RPP, como al ingeniero Eduardo Parodi, que es profesor de la Universidad Católica del Perú y que tiene la doble especialidad de ingeniería civil para prevenir riesgos y de hidrogeología, es decir, el desarrollo de los cursos de agua bajo la tierra. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, querido colega Jorge. Vamos